Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lourdes Ruda, profesora asociada del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y voy a tener el gusto de conducir este evento, este último jueves psicológico del año, titulado Neurobiología del estrés crónico en pacientes con cáncer, en el que participará nada más y nada menos que el doctor Manolete Moscoso. Este evento está organizado por la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del Departamento de Psicología de la PUC. Antes de nada, quería solicitarles que por favor durante el evento mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Y asimismo comentarles que al final de la presentación habrá una ronda de preguntas. Por ello, la sección del chat se encuentra habilitada para que nos puedan dejar sus preguntas y sus comentarios. En este jueves psicológico, como les decía, nos acompaña el doctor Manolete Moscoso. El doctor obtuvo su bachillerato y título profesional de psicólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Parte de su entrenamiento doctoral en psicología lo realizó en la Universidad de California, Los Ángeles, durante el periodo de 1983 a 1984, con una beca de la USA Graduate Opportunity Fellowship. En 1987 recibió su PhD en la Universidad Sierra en Los Ángeles, California. Su labor académica actual es como psicólogo investigador en la Universidad de South Florida, donde se inició en el 2006 y donde ofrece el programa de terapia del estrés basado en mindfulness para pacientes con cáncer de mama. Su trayectoria científica incluye estudios sobre neurociencia y psiconeuroinmunología del estrés crónico, emociones y bienestar personal. El evento cuenta con dos partes. La primera parte será más bien expositiva, donde el doctor Moscoso nos dará alcances sobre la neurobiología del estrés crónico en pacientes con cáncer. Luego habrá un espacio también para preguntas. Estimado Manolete, te dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Lourdes. Sinceramente, te agradezco a ti, a Cecilia, a Gabriela y a la Universidad Católica por esta invitación. Pienso que es un tema interesantísimo, no porque venga trabajando en esta área de investigación hace 25 años, pero realmente la encuentro un tema de gran importancia porque el estrés es un tema en el que todos vivimos, a todos nos toca un pedacito de este fenómeno, de esta experiencia, y todos tenemos que lidiar con estas situaciones en el día a día. Es parte de la vida y lógicamente para mí desde hace muchos años vino a ser un gran interés profesional y de investigación. Y yo podría decir incluso de que mi interés en el área de estrés nació cuando yo me preguntaba por qué hay personas que son vulnerables al estrés, son impactados profundamente y desarrollan un conjunto de enfermedades físicas y psicológicas, psiquiátricas, debido al estrés, mientras la gran mayoría de personas realmente experimentamos las mismas situaciones de adversidad y tenemos nuestros días oscuros y pasamos por ese túnel y al final encontramos la luz y la salida. Pero hay un grupo de personas, una cantidad de personas que se quedan atracadas como en un pantano. Y lógicamente quiero, después de decir esto, quiero hacer una distinción clara de lo que es el estrés. A pesar que ya el estudio del estrés tiene casi 100 años, desde los primeros estudios
que realizaron Walter Cannon, un fisiólogo, y Hans Selye, otro fisiólogo austriaco que estaba centrado en Canadá, en la Universidad de Montreal, y que se dedicaron a hacer muchas investigaciones del aspecto fisiológico del estrés. Y luego el primer psicólogo que realmente se interesa en el estrés desde el punto de vista psicológico es Richard Lazarus en la Universidad de Berkeley. Han pasado ya casi 100 años de todo esto y 75 años desde que Lazarus comenzó a traer su modelo transaccional del estrés. Sin embargo, la confusión en términos generales y no solamente en la persona de la calle que no tiene una formación médica o psicológica, sino también dentro de los grupos profesionales de psicólogos, médicos, fisiólogos y todos los agentes de la salud, se mantiene un gran sentido de confusión en relación al estrés. El propósito para mí, el día de hoy, es dejar bien claro y hacer las distinciones más importantes. En 45 minutos voy a tener que resaltar lo más importante y llevar este tema de una manera sencilla, al máximo posible, aunque las bases neurobiológicas y cómo el estrés afecta al cerebro no es sencillo en absoluto, es complejísimo. Pero voy a tratar de resaltar los puntos más importantes para hacer de esta presentación útil, práctica y entendible. La primera distinción que quiero hacer es de que el estrés tal como lo conocemos, que generalmente nos referimos a lo que denomino el estrés agudo, el estrés que vivimos todos en el día a día. Visualicen e imagínense, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del estrés agudo. Ustedes en este momento salen a la calle a comprar pan y están caminando a la panadería y de pronto ven que un perro callejero, un bulldog o un doberman, viene a la carrera como un caballo a atacarlos. En ese momento ustedes entran en una situación de pánico y lo primero que hacen es buscar un refugio porque saben que si ese perro los agarra, quién sabe si un doberman o un pitbull callejero les puede sacar una pierna o matarlos realmente. Entonces ustedes entran en una situación de desesperación, de estrés, y el cerebro primeramente y el organismo, el cuerpo físico, tiene una reacción inmediata de segundos que genera de que ustedes puedan tener todo el poder para salir de ese problema, escapar, correr. Podrían batir un récord de 100 metros cuadrados, podrían romper una puerta que en otras condiciones no lo harían nunca, y cosas que se deben al nivel de adrenalina, glucosa y corticosteroides, es decir, el cortisol, que en ese momento el cuerpo produce como una consecuencia de la situación de pánico que estamos viviendo. Estamos tratando de salvar nuestra vida. Ese es un buen ejemplo de lo que es el estrés agudo, porque una vez que entraron al edificio, se encerraron y el perro se quedó afuera, comienzan a respirar y ven que su corazón está palpitando a 1000 por hora, la presión sanguínea ha subido, están transpirando y están asustadísimos. Una hora más tarde va a ser una anécdota que le van a contar ustedes a su familia y a sus amigos, y con risas y gracia. Ese es el estrés que nosotros vivimos y al cual me refiero como un estrés agudo. El estrés al que me voy a referir, otro ejemplo es un terremoto. Siempre y cuando no tengamos daños gravísimos de pérdida de seres que amamos o nosotros mismos,
la cosa pasa y al día siguiente estamos riéndonos dónde estuve. Ay, sí, se me atracó el taco en una zanja y no podía salir y boté el zapato y salí corriendo. Cosas que se convierten en anécdotas, pero en el momento que el terremoto ocurrió, fue una situación de estrés profunda. Y una vez más, el cuerpo reaccionó para protegernos y ayudarnos a superar el problema. A esto lo llamamos estrés agudo, el estrés de la vida diaria. Y ese no es al estrés que yo me refiero o el estrés del cual nos vamos a referir el día de hoy. Hoy día nos vamos a referir a lo que se conoce como el estrés crónico. Y básicamente el estrés crónico es una de las enfermedades más profundas que tenemos el día de hoy, más dañinas, porque no solamente hacen un gran daño al cerebro, sino hacen un gran daño a todos los órganos del cuerpo y nos llevan a enfermarnos e incluso a tomar estilos de vida totalmente no saludables y en adición a todo desarrollar todo un proceso psiquiátrico o clínico, psicológicamente hablando, que nos pone en una situación difícil por un periodo largo de tiempo. Ese es el estrés crónico. Ejemplos como este tipo, una persona que sea diagnosticada con cáncer o una persona que tenga un ataque al corazón y que incluya un proceso de rehabilitación que su vida va a cambiar para siempre. O una persona que cuida de sus padres o esposos por años, ya sea porque tienen Alzheimer, porque ya tienen 90 años, porque hay que cambiarle pañales y se cae en una rutina estresante de llegar a experimentar lo que llamamos el estrés crónico. Es básicamente el problema más grande que vivimos y lo que entendemos en base a los estudios científicos hoy en día es que el estrés crónico realmente es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedades, una gran cantidad de enfermedades entre las cuales consideramos a las enfermedades cardiovasculares, al estrés, la diabetes de tipo 2, la depresión mayor me refiero, problemas de alcoholismo y de drogas, e incluso otro tipo de problemas degenerativos como Alzheimer's, y aún más, una gran cantidad de enfermedades relacionadas con un compromiso en el sistema inmune. Es una lista tan grande que me pasaría un buen rato enumerando todos los problemas causados por el estrés crónico. Esa es la primera distinción que quiero dejar en claro. Por otro lado, el estrés agudo en sí es bueno, es un fenómeno positivo. Nos puede dar momentos de susto, de disgusto, de irritación temporal por horas o días, pero al final lo superamos y como dije, uno entra por la parte oscura y sale en el túnel y ve la luz al final del día. Y las cosas se superan y los problemas fisiológicos que crearon este estrés agudo se normalizan y entramos en un estado homeostático, que todo es normal. En el estrés crónico la situación es diferente. Como vamos a ver ahora, el estrés crónico genera inmediatamente un problema y en este momento lo que voy a hacer ya es entrar en mis slides de PowerPoint y comenzar a describirlas una por una. All right. El tema en sí es
cómo el estrés crónico afecta al cerebro. Y lógicamente el problema del estrés crónico comienza en el cerebro. Es más, si quiero hacer un segundo punto distintivo en esta presentación, es de que el estrés crónico es un problema o es una enfermedad biológica. Para muchos de ustedes va a ser una sorpresa porque todo el mundo diría, el estrés es psicológico. No, el estrés es trigger por factores psicológicos, o sea, el gatillo lo presiona un evento ambiental, psicológico, de familia, de matrimonio, de trabajo o de enfermedad de un ser querido o lo que fuere. Pero el desarrollo del estrés crónico y sus consecuencias en el cuerpo humano, comenzando por el cerebro, son totalmente un proceso biológico. Por lo tanto, el estrés es considerado una enfermedad neurobiológica en esencia, iniciada por factores psicológicos. Hay una diferencia bien clara. Ahora, ¿cómo el estrés crónico afecta el cerebro? Hasta hace 20 años no sabíamos ni entendíamos este problema. Les decía en un comienzo que ya tenemos casi 100 años trabajando y haciendo investigaciones en el área del estrés, pero recién en los últimos 20 años es donde todo esto que yo se lo voy a presentar en unos minutos de una manera simple, se ha desarrollado y se ha presentado en los últimos 20 años. El primer punto, y muchos de ustedes seguro están familiarizados con la respuesta del estrés, refiriéndome a la respuesta fisiológica del estrés. Todo se inicia en el hipotálamo. Cuando una persona está bajo condiciones de estrés crónico que requieren un periodo de tiempo bajo la misma situación de sufrimiento, desde que amanece hasta que anochece, y ese estrés se convierte en un estilo de vida realmente, este tipo de problema comienza a calar primeramente en el cerebro y dentro del cerebro en una estructura cerebral conocida como el hipotálamo. El hipotálamo es, imagínense ustedes, es del tamaño de una uña, es de 1 centímetro cuadrado, para que tengan una idea. Sin embargo, tiene más de 8 divisiones en las cuales no voy a entrar el día de hoy porque esto sería un poquito más de neuroanatomía y fisiología y a ese punto no voy a llegar por razones de tiempo, pero básicamente quiero dejar claro de que dentro del cerebro el hipotálamo es esa estructura en la cual se inicia el problema. Una vez que la persona está estresada, está experimentando un proceso de estrés crónico en un periodo largo de tiempo, el hipotálamo comienza a producir una hormona que la conocemos como la hormona corticotrópica, es el corticotropin release hormone, la hormona de, ¿cómo pueden decir releasing? Pero es una hormona corticotrópica más conocida como CRH y sale del hipotálamo en cantidades mucho más elevadas de lo que normalmente el hipotálamo produce, porque lógicamente una de las funciones del hipotálamo normalmente en el día a día es producir esta hormona junto a otras hormonas, la vasopresina, la oxitocina, la hormona del crecimiento y la hormona folicular y muchas otras son producidas en el hipotálamo. Pero quiero concentrarme específicamente en la medida que estamos refiriéndonos al estrés crónico, a la hormona del CRH, que es la hormona corticotrópica.
esta hormona comienza a producirse en el hipotálamo en elevaciones mayores, tan iguales como el caso, por ejemplo, del diabético, de la persona diabética de tipo 2, que de pronto van a hacer sus análisis de sangre y el médico le dice, usted tiene el azúcar muy elevada y tengo una preocupación de que usted va a terminar siendo diabético. Es lo mismo en esta situación de la respuesta del estrés, de que el hipotálamo produce normalmente todas estas hormonas, pero de pronto el estrés crónico genera de que la producción de este tipo de hormonas por el hipotálamo sean de manera más elevada, y la que nos compete en este caso en relación al estrés crónico es la CRH. El hipotálamo comienza a comunicarse y hablar con la glándula pituitaria, con quien tiene una gran relación de amistad por años y años. Y siempre el hipotálamo le envía la hormona CRH a la glándula pituitaria, la cual la glándula pituitaria necesita del CRH para crear otra hormona que se llama la hormona adrenocorticotrópica, más conocida como ACTH. Entonces, la glándula pituitaria le dice al hipotálamo, muchísimas gracias, acá recibí mi cantidad de CRH y ahora con esto yo elaboro el ACTH. Pero cuando se da en cantidades mayores debido al problema del estrés crónico que la persona está experimentando, la glándula pituitaria lógicamente también comienza a producir mayores cantidades de la hormona ACTH. Y lógicamente la glándula pituitaria tiene una relación de años con las glándulas adrenales, con la cual se comunica íntimamente. Y las glándulas adrenales necesitan de esta hormona ACTH para elaborar un tipo de hormona corticosteroide que es conocida en el ser humano como cortisol. El cortisol es una hormona vital y crucial para la supervivencia del ser humano. Y estas se producen en la glándula adrenal. Si la glándula adrenal no recibe la hormona de ACTH, no puede elaborar cortisol, y si una persona no tiene cortisol, se muere simplemente. Eso es para darles una idea que el cortisol es una hormona crucial para nuestra supervivencia. Pero cuando la dosis de CRH que viene del hipotálamo llega a la glándula pituitaria en cantidades industriales debido al estrés crónico, y la pituitaria comienza a producir la hormona ACTH en cantidades industriales, entonces las glándulas adrenales lógicamente comienzan a producir el cortisol en cantidades industriales. Y ahí es donde comienza el problema. El enemigo realmente de todo el problema y las consecuencias médicas, fisiológicas y psicológicas que sufre un individuo con estrés crónico son resultado de una gran producción y elevaciones de cortisol. Y el cortisol termina siendo el gran villano de la película. Tengo un artículo publicado en la revista de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que se publicó el año 2015, y ahí ustedes pueden leer, a los que tengan interés en este aspecto, una gran cantidad de información con mayor detalle que les pueda permitir cómo el estrés crónico comienza a crear problemas en el organismo. Y todo nace con las elevaciones significativas de cortisol, por las razones que ya expliqué. El cortisol, por ejemplo, es un protector del sistema inmune, pero cuando el cortisol va en cantidades industriales
es decir, digo industriales en el sentido de elevaciones altas de cortisol al sistema inmune, el sistema inmune totalmente se descompagina y comienza a crear una serie de problemas que comienzan con las alergias, con infecciones y muchas veces terminan en problemas de artritis y de lupus. Y muchas otras enfermedades relacionadas con el sistema inmune, incluyendo el cáncer. Pero todo esto ya sabemos cómo se va produciendo y lógicamente acá la primera conclusión que quiero dejar es de que el cortisol es el villano de la película. Es el gran enemigo que tenemos en todos los problemas que vamos a tener en relación a enfermedades que están relacionadas con el estrés crónico. Es... algo me salió mal acá. Tengo que regresar. Este diagrama que acabo de presentarles básicamente está orientado al primer punto de partida de las consecuencias neurobiológicas del estrés crónico en el organismo. Todo comienza en la respuesta del estrés generada en el hipotálamo. Luego, tenemos un segundo punto que es el sistema límbico. Es un segundo bucket de problemas y nos olvidamos por un momento ya del hipotálamo, al cual lo presenté en primer lugar porque es donde comienza el problema. Al tener elevaciones altas de cortisol, el sistema límbico toma realmente participación dentro de esta cascada de problemas neurobiológicas que se dan en el cerebro y los puntos básicos que quiero que ustedes no tienen que grabarse estos nombres ni mucho menos, todo lo que quiero es que entiendan los conceptos que estoy vertiendo en esta reunión. Y dentro del sistema límbico, el sistema límbico es considerado la parte emocional del cerebro y está compuesta por un conjunto de estructuras y de núcleos que lógicamente acá solamente esta diapositiva nos presenta los 3 puntos más importantes del sistema límbico, que son el hipocampo, que es justamente esta estructura de azul, la amígdala, que es esta estructura en color rojo, y la corteza prefrontal, que no se consideraba antes, tiene una segunda sección que es la corteza cingulada anterior, que es esta partecita de acá, si la pueden ver ustedes en mi flechita. Un neuroanatomista en la década del 50, Willie Nauta, dijo de que esta estructura de la corteza cingulada anterior era parte del sistema límbico. Y lógicamente en ese tiempo la corteza cingulada anterior se consideraba como parte de la corteza prefrontal. Por lo tanto creyeron que estaba loco, pero él era uno de los neuroanatomistas más connotados en el mundo entero y lo expulsaron de la Asociación de Neurociencia acá en Estados Unidos, que estaba loco, que estaba perdiendo la razón. Años más tarde llegaron a comprobar y los estudios han demostrado que esta parte de la corteza cingulada anterior, que la indico acá, es parte del sistema límbico. El sistema límbico está en esta parte central del cerebro, en la cual las partes más importantes son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, que ya lo refería anteriormente, y el tálamo, que está encima del hipotálamo.
también. Y lógicamente esta corteza cingulada anterior, y vamos a ver luego por qué es considerada parte del sistema límbico. Una vez que el cortisol se dispara en el organismo debido a la experiencia del estrés crónico, estas estructuras comienzan a sufrir y son las primeras estructuras que comienzan a pasarle factura y tener problemas en las proyecciones y asociaciones que tienen con cada una. El hipocampo, por ejemplo, comienza a perder neuronas y comienzan a morirse neuronas y llega incluso en tamaño y en volumen a achicarse. Y lógicamente las funciones del hipocampo, como nosotros sabemos, son la memoria y el aprendizaje. Entonces, la persona que está bajo condiciones de estrés no nos sorprende que tenga problemas de memoria y que tenga problemas de aprendizaje. No puede a veces entender cosas que tiene rutinariamente como parte de su trabajo y que antes las hacía bien y dicen, no sé qué me pasa, no me puedo concentrar y no puedo trabajar. Y es que realmente el hipocampo está experimentando las consecuencias de un exceso de cortisol, porque el cortisol que viene del hipotálamo se comunica y está dirigida a todas estas estructuras del sistema límbico. Y el sistema límbico realmente, que es el aparato, es la parte cerebral emocional, comienza a generar una serie de problemas. La amígdala, que una de las funciones de la amígdala está relacionada con la ansiedad, con el temor, fear, y la agresión, nosotros comenzamos a observar que pacientes y personas bajo condiciones de estrés crónico no solamente tienen dificultades de memoria, tienen dificultades de aprendizaje y de cumplir con los tasks y con las obligaciones diarias del trabajo, sino que la amígdala comienza a hiperactivarse y comienza a generar situaciones de ansiedad, de temor, que pueden llegar en ciertos casos a situaciones postraumáticas. Nosotros vemos, por ejemplo, en pacientes con cáncer, cuadros obsesivo-compulsivos y rumiaciones que son constantes. Y estas situaciones, lógicamente, comprometen todo el aparato psíquico de la persona, porque lógicamente la mente está en función al cerebro. Y si el cerebro comienza a encontrar este tipo de problemas, ya que el hipocampo se comunica y habla con la amígdala, y de igual manera la amígdala y el hipocampo hablan con la corteza prefrontal y sobre todo con la corteza cingulada anterior. Todas estas estructuras se corrompen entre ellas y cada una comienza a tratar de dominar a la otra. La corteza prefrontal, que básicamente dentro de sus funciones son las funciones ejecutivas, de decisión, de planeamiento, de motivación, de organización y de lógica, de una secuencia lógica de lo que debe ser, comienza a alterarse y lógicamente la amígdala, que es el niño rebelde del cerebro, comienza a hacer de la suya, porque la amígdala todo lo que tiene es irresponsabilidad, sobre todo impulsividad, y vemos que, por ejemplo, en ese sentido comienza la impulsividad de la amígdala, comienza a generar un mayor consumo de alcohol, un mayor consumo de drogas o de alimentos, y a pesar que la corteza le envía mensajes y le dice, no, tienes que tranquilizarte, esas no son conductas de acorde a una persona responsable, la amígdala trata de sobrepasar por lo que la corteza prefrontal está presentando, porque esas son las funciones de la corteza prefrontal. Es más, la corteza prefrontal recién se termina de mielinizar a la edad de 25 años. Una persona hasta antes de los 25 años no tiene una corteza prefrontal
terminada, finito. Y es por eso que no nos sorprende que los jóvenes teenagers de la edad de los 17, 18, 20 años puedan tener conductas irresponsables, conductas un poquito desastrosas en términos de malas decisiones, porque todavía no tienen una corteza prefrontal que los guíe con un sentido de responsabilidad y de planeamiento. A un muchacho de 14, 15 años le pregunto a ustedes, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y dicen, no, todavía no sé. Recién a los 25 años es cuando la corteza prefrontal y toda la corteza frontal en general se termina de mielinizar y recién se convierte en una estructura completa. Ahora bien, me estoy refiriendo a los problemas que están sucediendo entre estas estructuras y en sus proyecciones y en su comunicación entre ellas bajo condiciones de estrés crónico. Y como podemos ver, los excesos de corticosteroides que provienen del hipotálamo están generando no solamente una pérdida de funciones del hipocampo, sino que están activando excesivamente las funciones de la amígdala, que son justamente la del muchacho, del niño rebelde, la estructura irresponsable, que porque tiene básicamente funciones de impulsividad. La amígdala es una estructura altamente emocional. Se estudia de que en personas que, por ejemplo, tienen problemas de violencia doméstica, básicamente es la amígdala la que tiene un control dentro del cerebro de la persona, que predomina la impulsividad sobre el racionamiento lógico y responsable, que es una de las funciones de la corteza prefrontal. Esto más o menos como una idea para que vean que en segundo lugar, todo ese proceso del eje hipotalámico pituitario pasa dentro del sistema límbico y el problema se ahonda en la persona con problemas de estrés crónico. Un tercer problema o un tercer bucket de temas que son importantes es en relación a la situación de la dopamina. La dopamina y la serotonina son dos catecolaminas, son dos neurotransmisores que tienen también una actividad en condiciones normales. Las funciones de la dopamina es crear placer. Y por eso que, por ejemplo, la dopamina está íntimamente relacionada con situaciones de cocaína o anfetaminas, que ese tipo de drogas estimulan inmediatamente situaciones de placer porque inmediatamente elevan los niveles de dopamina. El gran problema aquí es, y la dopamina es producida en un área que se llama el ventral tegmental area, el área ventral tegmental, que está aquí más o menos ya al inicio de lo que viene hacia la columna vertebral junto al cerebelo. Y esta área tegmental envía sus conexiones y todos sus axones a un núcleo, a una estructura nuclear que se llama el nucleus accumbens. Estas dos estructuras que producen altas dosis de dopamina porque tienen receptores dopamínicos, dopaminérgicos, envían mayores cantidades de dopamina, por ejemplo, del área tegmental a la amígdala y así sucesivamente. El problema de altas dosis de dopamina, una vez más generadas por los glucocorticoides, es decir, el cortisol, que al estar realmente inundando el cerebro, altera los niveles de dopamina y los eleva significativamente. Y la dopamina es
un neurotransmisor que es importante para nosotros porque es lo que nos causa placer. Sentimos placer cuando nuestros niveles de dopamina se elevan. Sin embargo, cuando los niveles de dopamina están constantemente elevados, causado por las elevaciones de cortisol, genera de que la serotonina, que tiene que estar relacionada con las situaciones del humor y de los estados afectivos de la persona, se viene abajo, o sea que tienen una relación opuesta. Y a la dopamina, al estar elevada, la serotonina se viene abajo y personas que tienen bajos niveles de dopamina, de serotonina, inmediatamente desarrollan cuadros de depresión mayor. Y concretamente, por ejemplo, ese es el circuito cerebral que viene del estrés crónico a cómo una persona termina con una depresión mayor. Básicamente bajos niveles de serotonina causado por altas elevaciones de dopamina y todo ello generado por las altas elevaciones de cortisol, que dicho una vez más es el villano de la película y creo que es algo que ustedes tienen que tener muy claro. Lo interesante de los procesos dopamínicos es de que cada vez de que la dopamina que viene del área ventral tegmental llega al área frontal, genera un nivel, saliéndome un poquito del tema y refiriéndome cuáles son las relaciones entre el área tegmental que produce la dopamina y que la envía al núcleo accumbens, y que esto a su vez está dirigido hacia al área prefrontal, a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, como diríamos, es el chico bueno de la película, es el que nos mantiene bajo cordura y organización, y acuérdense que los puntos importantes de sus funciones son tener planes, tener un nivel de motivación para lograr lo que nosotros queremos en la vida. Lógicamente se alteran y estas alteraciones generan de que los pacientes bajo condiciones de estrés crónico pierdan su situación de motivación, pierdan su situación de tener metas en la vida y organizar su vida de una manera que sea constructiva. Ahora bien, se pensaba de que cuando la dopamina llegaba al nivel de la corteza prefrontal, inmediatamente generaba situaciones de placer y a su vez esto generaba una elevación de la afectividad en términos de optimismo, alegría, la vida es hermosa, estoy feliz y todo, y lógicamente con esa actitud vienen los planes, quiero entrar a la universidad, quiero sacar mi título, voy a hacer mi tesis y todo un proceso motivacional. Lo interesante es que y esa no es la manera como funciona, porque uno pensaba que la dopamina tenía que estar ahí y en el momento que uno presentaba su dopamina en las estructuras correspondientes, generaban esos estados psicológicos o ese tipo de conductas que favorecían el desarrollo personal. Un estudio hecho por Kaiser, una colega americana, en base a situaciones de condicionamiento, demostró, y muchos otros estudios después de este estudio, el cual es un estudio realmente influyente, de que la dopamina, lógicamente, se presenta un signo de posibilidad de que la dopamina se eleve y lógicamente hay que tener un trabajo, hay que hacer un esfuerzo para lograr nuestro plan de motivación y lograr las metas que nosotros nos proponemos y al final de cuentas logramos el premio que esperamos
porque hemos trabajado lógicamente para lograr lo que queremos. Y ese es básicamente la curva de la dopamina y que creíamos que era así, pero eso no es así. Los estudios de Kaiser and Teicher y muchos otros colegas han demostrado de que la dopamina se eleva en cantidades que se salen del techo cuando uno tiene el sentido de anticipación. Por ejemplo, imaginarme que voy a hacer mi tesis para graduarme y tener mi título de psicólogo y hacer todo, esa situación de anticipación es la que realmente genera mayores niveles de dopamina en comparación a la dopamina que es generada el día que recibí mi tesis, el día que ya cumplí con mi trabajo. Y este tipo de estudios, lógicamente, han demostrado algo que es interesantísimo. Las implicancias que este estudio tiene en las teorías de motivación y logros es de que nosotros estamos constantemente como seres humanos elevando nuestros niveles de dopamina en base a nuestras expectativas de lo que queremos hacer. Y ahí es donde muchas veces entra el sentido de lo que es felicidad, cuando esperamos años y de años para ser felices y el problema es, hoy día no soy feliz, pero el día que ya tenga mi carro voy a ser feliz. Ese sentido de anticipación de tener algún día el carro que yo quiero para ser feliz es lo que está generando mayores niveles de dopamina. Y lógicamente lo mismo pasa con otros aspectos materiales o aspectos intelectuales o escalar en el escalafón académico, profesional que uno tenga. Pero el punto que quiero dejar en claro en términos de las teorías motivacionales es de que esta anticipación nos permite simplemente vivir con humo, porque realmente nuestra dopamina sube en el momento que nosotros nos enamoramos de un tema que queremos hacerlo y nos toma 10 años llegar a ese punto. Esto es interesante porque en el himno nacional americano hay un punto que dice The Pursuit of Happiness. Si ustedes analizan ese término en inglés, y no sé cómo sería en español porque nunca lo he escuchado, pero The Pursuit of Happiness deja muy claramente este sentido de que la felicidad no hay que planearla y perseguirla, la felicidad está en nuestras manos y la podemos vivir en este momento sin tener que tener una anticipación, lo cual crea todo un problema dentro de las diferentes teorías psicológicas de motivación y logros, porque lógicamente da la impresión de que la felicidad y los logros hay que perseguirlos como si fueran sueños, y lo más triste es que a veces llegamos a la edad de 60, 70 y 80 años y no hemos logrado lo que nos estaban persiguiendo. Este es un punto importantísimo y que tiene que ver mucho con este aspecto de la dopamina. Un cuarto y punto final en términos de las bases neurobiológicas de lo que es el estrés crónico, la primera relacionada con el eje hipotalámico, la segunda relacionada con el sistema límbico en el cerebro, la tercera relacionada con las conexiones en función a la dopamina y todo el circuito dopaminérgico que crea problemas con la serotonina y que lógicamente vienen problemas con cierto tipo de enfermedades. Hay un cuarto y último problema que quiero el día de hoy mencionar. Este tema realmente es complejísimo y va mucho más, pero con el tiempo que tengo estoy tratando de ser lo más simple posible. Y este punto está relacionado, tiene que ver con un aspecto de
biología molecular y está relacionado con los telómeros y la telomerasa. En inglés, telomeres and telomerase, en las células humanas y en pacientes con cáncer. Yo puse esta foto porque Elizabeth Blackburn es una bioquímica que trabaja en la Universidad de California en San Francisco y ella descubrió la telomerasa en el año 1984 y recibió el premio Nobel por este descubrimiento en el año 2009. Elizabeth Blackburn describe que los telómeros son un cap que están dentro de los cromosomas. Vean acá ustedes, por ejemplo, un cromosoma y en la puntita del cromosoma es como si fueran los pasadores de los zapatos que tienen los fierritos para que el pasador no se deshilache. Entonces le ponen dos fierritos ahí como clip para que estén aguantados y toda la fibra del pasador no se venga abajo. Es lo mismo con los cromosomas. Los cromosomas tienen un conjunto de proteínas y otros elementos genéticos que al final en las puntitas llevan unas caps que se llaman telómeros. Y estos telómeros se van debilitando con el tiempo y esto tiene que ver una relación con la forma como nosotros nos avejentamos y con una serie de enfermedades que podemos obtener a través de los años como producto de que estos telómeros, cada vez que se dividen, que hay una división celular, los telómeros van perdiendo poder. La telomerasa es la actividad telomerásica es el material que genera de que los telómeros se mantengan fuertes. Y cuando hay la división celular, los telómeros sigan fuertes y no se pierdan, porque normalmente eso es lo que pasa, se van reduciendo en tamaño. Lo estoy tratando de hacer de una manera simple y todo esto es motivo de un curso completo y quizás dos. Solamente hablar de este aspecto en el curso de biología molecular. Elizabeth Blackburn descubrió la telomerasa, lo cual ayuda a que cuanto hay más telomerasa, los telómeros entonces se mantienen fuertes y las personas tienden a no avejentarse de una manera prematura o no desarrollar enfermedades que podían desarrollarse porque tienen buenos niveles de telomerasa. Y esa es la razón por la que puse este film, básicamente para mostrarla a ella. En el año 2004, Elizabeth Blackburn, junto con una psicóloga, su nombre es Elisa Epel, y todo esto ustedes pueden entrar a internet y bajar los artículos que ellos publicaron. El año 2004 publicaron un artículo muy influyente titulado Efectos del estrés crónico y agudo sobre la actividad telomerásica. Y la importancia de que Elisa Epel es psicóloga y muy envuelta en aspectos de psicología de la salud y todo el trabajo de neurociencias y trabajando mano a mano dentro del artículo con la misma Elizabeth Blackburn en la Universidad de California, en San Francisco, llegaron a la conclusión de que el estrés crónico básicamente deterioraba los niveles de telomerasa y no permitían de que puedan reforzar los telómeros. Acá les quiero leer la definición que ellas ponen de telomerasa. La telomerasa es una enzima que protege el tamaño de los telómeros. Y Elisa Epel y sus colleagues, entre las cuales está Elizabeth Blackburn, indicó que
o encontraron que la actividad telomerásica era significativamente más baja en mujeres quienes estaban o quienes se encontraban bajo condiciones de estrés crónico. Y el estudio que ellas hicieron y al cual me estoy haciendo referencia en este slide, era un estudio con caregivers, es decir, con cuidadores de personas, lo cual sabemos que los cuidadores viven bajo condiciones de estrés crónico porque es una rutina de cuidar a una persona. Imagínense ustedes cuidar de una persona con Alzheimer o a un esposo que ya está en pañales y que hay que cambiarle los pañales, darle de comer. Todos los días es el tipo de situaciones que generan problemas de estrés crónico. Lo mismo, por ejemplo, el cuidado de niños con discapacidades que son graves, en el cuales necesitan un cuidado del 100%. Y básicamente esos son los 4 puntos centrales a los cuales me quería referir en términos de las bases neurobiológicas del estrés crónico y cómo afectan realmente al cerebro. Y lógicamente no voy a entrar en todas las enfermedades que provienen de esto. Pero cambiando ya de tema, entrando en la segunda parte de mi presentación, que está relacionada con nuestros estudios de investigación en nuestro laboratorio en la Universidad de South Florida, y nosotros trabajamos con la intervención de mindfulness, quiero comenzar indicando que la práctica de mindfulness ha demostrado, por lo menos en el área de psico-oncología, muy buenos resultados. Hace 2 años, en el 2018, hice una publicación que se publicó en la Revista Mexicana de Investigación en español, y hice un análisis de 18 estudios de metaanálisis, lo cual implicaba miles de estudios de mindfulness sobre reducción de estrés, y un grupo de ellos eran relacionados con cuáles eran los mecanismos neurocognitivos que mindfulness utilizaba dentro de lo que sabemos son los principios de neuroplasticidad. En la medida que el estrés crónico, haciendo un paralelo acá, en la medida que el estrés crónico llega a realmente perturbar el cerebro, los principios de neuroplasticidad, a los cuales no me voy a referir el día de hoy tampoco por razones de tiempo, nos dan la buena noticia de que hay intervenciones que pueden generar una recuperación de estas estructuras, por ejemplo, del hipocampo, que es la más afectada por las altas dosis de corticosteroides, del cortisol, y con un cierto tipo de tratamientos podemos recuperar el volumen del hipocampo y generar que la paciente o el paciente puedan mejorar en términos de sus déficits de memoria. Y esto yo lo vengo observando hace 25 años desde que trabajo en el área de psico-oncología, particularmente 15 años en USF, a lo cual me voy a referir un poco hasta que termine mi presentación. Pero en este slide todo lo que les quiero mostrar es que ya ha sido demostrado por diferentes laboratorios. Uno de ellos es el de Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin, que hace este tipo de estudios con MRI funcional. Y lo que ha demostrado, y sabemos ya que esto es evidencia científica, de que los mecanismos neurocognitivos de mindfulness funcionan de la siguiente manera. Toda la parte de reappraisal que nosotros hacemos dentro de nuestro programa de intervención de 6 semanas está desarrollado en un área que es denominada la corteza prefrontal, a la cual ustedes ya les había hecho mención, dorsolateral. Esta es la corteza frontal desde aquí hasta toda esta parte.
La corteza prefrontal dorsolateral está más o menos en la parte superior. Y aquí es donde se activa cada vez que nuestros pacientes generan una situación de reappraisal, de una situación de estrés. Por otro lado, mindfulness tiene una serie de pautas técnicas, como por ejemplo la atención, porque trabajamos con la respiración y prestar la atención en el momento presente. El enfocar la atención básicamente como una manera de regular la atención en el paciente que está practicando mindfulness, en el MRI funcional se activa la corteza cingulada anterior, que es esta parte de acá. Es entre la parte superior de la corteza prefrontal y el cuerpo calloso, que es este de acá. Aquí está la corteza cingular anterior. Y en esta parte es donde se activa la atención. En otras palabras, la atención que nosotros prestamos está activada en esa área específicamente del cerebro. Por otro lado, la autorregulación de las emociones, cuando uno, después de hacer un nivel de reappraisal, llega a modificar una emoción que puede haber sido, por ejemplo, un arranque de cólera o una situación de irritabilidad o una situación de rumiación en la que estoy tratando de manejar y trabajar mi rumiación. Esta regulación de las emociones se da en la corteza prefrontal posterior, que es ya casi encima. La dorsolateral estaría en esta parte de acá, y la corteza prefrontal posterior hasta casi ya llegar a la parte parietal, que ya acá más o menos es donde está el sulcus central, que ya termina y pasa a la parte parietal. Y por último, una de las técnicas que nosotros utilizamos, lógicamente, es la práctica de relajación a través de la meditación. Y la respuesta de relajación, tal como fue diseñada y trabajada y teorizada por Herbert Benson, que es conocida en el año 1975 en la Universidad de Harvard. Sabemos que la respuesta de relajación tiene que ver con la activación del nervio vago. Y el nervio vago se inicia en este stem que comienza en la nuca y corre lógicamente por todo el organismo e irradia esa activación, el nervio vago llega al corazón, a los pulmones, a los riñones, a todos los órganos, y cuando hay un proceso de la respuesta de relajación que se inicia en este stem, lógicamente genera que haya una relajación, por ejemplo, del corazón, con una reducción de la presión arterial y una reducción en el ritmo cardíaco, por dar un ejemplo. Pero básicamente, estas 4 áreas, en base a los 4 puntos cardinales que nosotros trabajamos en el área de mindfulness, tienen una correlación cerebral, que es todo lo que trato de explicar en esta presentación. Pasando a nuestros pacientes, lógicamente, en nuestras investigaciones ya venimos haciendo investigaciones por 15 años en la Universidad del Sur de la Florida. Todos nuestros pacientes provienen del hospital de cáncer que está dentro de nuestro campus, que se llama el Moffitt Research Center, Cancer Center, y lógicamente ahí es donde reclutamos nuestras pacientes con cáncer para trabajar. Y básicamente quiero definir lo que nosotros dentro de nuestro laboratorio consideramos al estrés crónico como un desorden neurobiológico causado por la experiencia del cáncer y sus tratamientos.
es decir, los efectos colaterales del tratamiento, de los tratamientos, y con un componente de experiencias negativas en la edad temprana. Ojalá tenga tiempo para explicar esto porque es importantísimo, pero me voy a tomar un minuto en explicar a lo que me refiero con un componente de experiencias negativas en la edad temprana. Hasta hace unos años pensábamos que el estrés lo vivíamos los seres humanos vivitos y coleándose en este mundo en el día a día, pero eso es falso. Hay una gran cantidad de estudios científicos que han demostrado, y hoy en día es evidencia probada, de que las experiencias negativas del estrés nacen desde que el bebé está en el vientre de la madre. Y si una madre, durante su estado de pregnancy, está experimentando situaciones difíciles de estrés, sobre todo madres solteras, que es obvio entender que una madre soltera tiene una serie de problemas mientras está en un proceso de gestación. Así como lo que conocemos como los cocaine babies, que sabemos que las madres gestantes que usan cocaína se lo pasan a la criatura a través del cordón umbilical, y cuando nacen esa criatura ya tienen la adicción a la cocaína, y eso está ampliamente conocido. Igual manera, bajo el estrés crónico, las madres que están en gestación y tienen niños y dan a luz en situaciones de haber vivido condiciones de estrés crónico durante los 9 meses de gestación, estas personas son las que tienden en su adultez. En adición a eso, lógicamente, las experiencias traumáticas de los 10 primeros años de vida, niños y niñas que son expuestas a violencia doméstica, abuso sexual y muchos otros traumas, problemas maritales entre los padres y tantos otros. Este tipo de personas que tienen ese tipo de experiencias negativas, desde la gestación hasta los 10 primeros años de vida, son personas en riesgo para que durante la adultez el estrés crónico los afecte con mayor razón, que responde mucho a las preguntas que yo tenía hace años y me preguntaba por qué algunas personas sucumben y son vulnerables al estrés crónico mientras otros viven la experiencia, sufren por un tiempo, pasan el túnel y ven la luz al final del día. Que son la mayoría, por suerte, somos la mayoría, pero ese grupo de personas que se encuentra atracadas en el pantano del cáncer, del estrés crónico, son generalmente personas que han experimentado, pacientes con cáncer que reciben sus tratamientos y sus experiencias previas son las que generan que este grupo de personas se encuentren atracadas, y son las que terminan y vienen a nuestros estudios para poder ayudarlas y ofrecerles el programa de Mindfulness. Este desorden presenta una constelación de síntomas en la forma de desregulación emocional, que todo está manejado por las desregulaciones que hemos visto de manera simple en el sistema límbico. Y lo reconocemos clínicamente como un distrés emocional percibido. Es más, hace 20 años desarrollé un inventario que muchos de ustedes deben conocerlo, porque siempre me lo piden para aplicarlo, por lo menos en Europa o incluso en Pakistán, interesantemente, es el inventario de distrés emocional percibido. Esta foto básicamente se relaciona a una persona con cáncer donde su problema de recurrencia del cáncer es la preocupación más grande. Les decía que habían 2 enemigos en el proceso del cáncer, del estrés crónico. Uno son las elevaciones de cortisol y la otra es nuestra mente. El vueltas y vueltas y la rumiación y la negatividad que te damos en ese sistema. Y por lo tanto yo siempre digo, el primer enemigo lo tenemos entre nuestras orejas, y el segundo enemigo es el que viene del hipotálamo y comienza
a corroer y a corromper todo el cerebro, y una vez que el cerebro está corrompido tal como sabemos y sabemos cómo se desarrolla, los órganos comiencen a pagar precio y lógicamente el sistema inmune, y ahí vienen otro tipo de enfermedades relacionadas con el estrés. Lourdes, ¿tengo por lo menos 10 minutos más? No, estamos en realidad bastante sobregirados con el tiempo. Pero eventualmente pensaba, Manolete, que alguna de las preguntas, por ejemplo, podría llevar a que profundizaras un poquito más, particularmente en el tema del mindfulness, porque nos preguntan un poco más sobre este tema, ¿no? O sea, yo sí pensaba, según te oía, y además lo conversábamos un poco antes de la presentación internamente, ¿no? La relevancia de estos aportes de las neurociencias para articular estos elementos biológicos y psicológicos que en algún momento determinado decidimos los científicos primero escindir para luego volver a trabajarlos de manera integrada, ¿no? Y sí me pasaba a mí este asunto cuando trabajo con mis pacientes de cáncer, eh, de esta sobreactivación, ¿no? Y que en algunos casos podría uno querer, a través del trabajo terapéutico, trabajarlo, o sea, manejarlo a través de el uso de la palabra, ¿no? Y sí pensaba en relación a esto que nos contabas del mindfulness y que de repente puedes profundizar, la relevancia que puede tener el hecho de volver a relajar todo el sistema neurobiológico, ¿no? Porque no es la palabra, no va a tener esa fuerza, es como que primero debiera llegar la información de bajar la tensión, ¿no? Para que justamente esta sobreactivación del sistema límbico no continúe, ¿no? Sino que suavice para comenzar realmente el procesamiento a nivel más de la palabra o de los significados, ¿no? Lógicamente. Me tomo 4 minutos para terminar y dar una idea de la parte de mindfulness relacionada a lo que acabas de decir. ¿Está bien? Sí, claro. Ya, perfecto. El programa que nosotros, o sea que en otras palabras, lo que voy a tratar de integrar en estos 4 minutos va a ser a lo que me he referido y cómo funciona con nuestros pacientes. Nuestro programa en esencia se lleva a cabo en el Moffitt Cancer Center y es un programa de 6 semanas con un total de 24 horas de entrenamiento. Lo iniciamos en agosto del 2005 y está subvencionado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Los criterios de las pacientes que vienen son la experiencia del estrés crónico y que no tengan tratamiento psiquiátrico o psicológico actual. Perdón, bueno, ya. Nuestros pacientes en un comienzo llegan a entender básicamente que las respuestas que estos pacientes presentan son respuestas de tipo fisiológico, un exceso de glucocorticoides y cortisol, y todo esto se traduce en citoquinas proinflamatorias, y lógicamente respuesta emocional, en lo que acabo de referirme como distrés emocional, y una respuesta comportamental en términos de una anticipación dopamínica que tiene que ver con el estilo de vida, como por ejemplo el excesivo consumo de alcohol, tabaco, grasas, azúcar y vida sedentaria, porque lógicamente son el tipo de situaciones que le permite a una persona que está en sufrimiento decir, por lo menos me voy a comer un ceviche porque me he pasado un día horrible y un ceviche, o sea, esa anticipación de buscar situaciones de placer. Y todo esto está relacionado justamente con las asociaciones entre el hipocampo, la amígdala y la corteza frontal.
en la cual en la corteza frontal tiene mucho que ver, que es una de las grandes funciones, el estrés percibido, la forma como nosotros percibimos las cosas y la actitud que tenemos, optimista, negativo, tiene que ver con el área frontal y es algo que nosotros lo manejamos dentro de esas 24 horas de sesiones que tenemos con las pacientes. Resultados que hemos tenido y que están publicados en 2 de los 30 y tantos artículos que tenemos publicados. Todos los artículos para las personas que tengan algún interés pueden encontrarlos o en mi website o en Stress Research relacionado con mi nombre, y he puesto todititos nuestros manuscritos publicados y los pueden bajar gratuitamente. En uno de los artículos publicados en el año 2014 sobre el cortisol, lo que nosotros, por ejemplo, hemos visto es de que en la primera semana, en la primera sesión, al hacerle los exámenes de cortisol salivario a la paciente, de una sesión se llegó a reducir significativamente una buena cantidad de cortisol. Y en la semana 6, de igual manera, en ambos casos, las reducciones fueron significativas. Estas son dentro de sesiones individuales. Igualmente acá, para lo que es las citoquinas proinflamatorias, porque las citoquinas proinflamatorias son consecuencia de las elevaciones de cortisol. Y en ambos casos vimos que tanto en la sesión 1 como en la sesión 6 vemos reducciones significativas, no en la primera de citoquinas proinflamatorias, pero sí en la semana 6. En relación a la telomerasa, que les expliqué un comienzo de qué se trataba, esta figura que acabamos de publicar este artículo en el año 2019 y el artículo está dispuesto para las personas interesadas en mi website, demuestra claramente acá que el grupo de control, que era el usual care, en oscurito, tuvo una elevación baja relativamente en comparación al grupo de intervención que hicimos de mindfulness. Fíjense ustedes acá en 12 semanas, porque las primeras 6 semanas son del programa y las otras 6 son de homework, y donde ellas tienen que continuar con videos y CDs y todo el material que les ofrecemos. Y las elevaciones de telomerasas son, y lógicamente para entender estas dos figuras que acabo de ofrecerles, les recomiendo leer los artículos completos que lo tienen ustedes a su disposición. Para concluir, en términos de los efectos neurobiológicos y psicológicos de mindfulness, puedo indicar que desde el punto de vista de la afectividad positiva, en 15 años que venimos realizando estudios con más de 30 publicaciones, estas han sido reportadas en términos de elevaciones de un control percibido, de que las pacientes manejan mejor su habilidad de controlar la percepción del estresor. Por ejemplo, una persona negativa comienza a ver las cosas de una manera más positiva. Igualmente, la elevación del optimismo por razones obvias y la elevación de un sentido de propósito, que es un tema aparte mucho más complejo, que podría ser tema de toda una reunión futura. En términos de la actividad negativa, hay una reducción de la actitud de amenaza, una reducción en distrés emocional y una reducción de la rumiación realmente, de recurrencia, que es típica en el paciente de cáncer, porque siempre hay un darle vueltas que si el tumor regresa nuevamente, a lo que nosotros le llamamos una rumiación de recurrencia. Y en estos 3 puntos importantes hemos reportado reducciones. Esta es eminentemente efectos psicológicos.
En términos de los efectos fisiológicos o neurobiológicos, primeramente una reducción en la actividad del sistema simpático, reducciones de cortisol y estrés oxidativo, como lo acabo de presentar en las figuras anteriores, y en términos de la activación del sistema parasimpático a través del nervio vago, lógicamente una estimulación del tono vagal, lo cual mejora en nuestras pacientes su presión arterial, el ritmo cardíaco y el sueño y otro tipo de situaciones más de carácter parasimpático. Lógicamente todo esto se reproduce finalmente un aumento de citoquinas antiinflamatorias, porque lo que ellos presentan son una gran elevación de citoquinas proinflamatorias, que son las que crean la inflamación. Y lógicamente se trata de elevar las citoquinas antiinflamatorias. Inmunológicamente, una se llaman T1 y la otra es T2. Antiinflamatorias y proinflamatorias, y generalmente hay un balance homeostático. Cuando vienen nuestros pacientes que tienen un desbalance, donde hay un gran nivel de inflamación y médicamente ese es el problema, la idea y la meta en nuestras sesiones es elevar el nivel de citoquinas antiinflamatorias para compensar el problema que ellos presentan. Siento mucho que el tiempo nos ganó, lógicamente, siempre ando a la carrera con estas cosas porque lógicamente es mucho material, es muchísimo más complejo. Estos slides los tengo preparados hace mucho tiempo y tratan de dar de la manera más simple una idea en 45 minutos y por lo menos espero que algo de esto haya quedado claro para ustedes. Gracias. Yo creo, Manolete, que digamos lo que nos traes es una cuestión de lujo, sobre todo porque, digamos, no es común en nuestro entorno poder tener investigaciones con este tipo de indicadores, ¿no? Con la medición incluso de indicadores biológicos que si bien sabemos que la teoría lo sustenta, la práctica clínica nos hace intuirlo, el verlo plasmado en datos así de concretos, pues como que da mucha más confianza y claro, provoca hacer un poco replicar estas cuestiones, este tipo de estudios también aquí, a pesar de las limitaciones que tenemos. Yo creo que el público además ha estado tan boquiabierto, por decirlo así, que incluso creo que se ha mantenido más en una actitud de escucha que en una actitud de hacer muchas preguntas, porque básicamente las dos preguntas que habían habido, una es justamente la que te hacía del mindfulness, y la otra estaba más referida creo, a uno de los temas que tocaste en el camino, referido a cómo se puede, cómo el estrés puede, a través de la activación de todo el sistema y en particular de la dopamina, llevar a que el tema del sentido de propósito, la motivación, se baje. Y por tanto, la pregunta de esta persona iba dirigida a qué tanto la pandemia puede haber influido también en generar desmotivación en las personas. Bueno, primeramente, en la primera parte de tu discusión, hay algo cierto. La psicología, hoy en día, en el siglo XXI, tiene que ser interdisciplinaria. Lógicamente, aquí en Estados Unidos tenemos todos los equipos, incluyendo el MRI funcional, que nos permite hablar de todas estas cosas. Nuestros equipos, nuestro laboratorio comenzamos con 4 personas, que fueron la foto que puse de 2 estudiantes doctorales
Michelle y Melissa, Cecil, que es la investigadora principal, y yo, que soy el encargado de la intervención de mindfulness. Hoy en día nuestro equipo tiene 17 personas, médicos, epidemiólogos, estadísticos, y hemos recibido más de 7,5 millones de dólares en estos 15 años de apoyo del gobierno federal, lo cual justifica nuestro resultado, porque si no presentáramos resultados que realmente son de gran interés, ellos no nos van a dar un centavo. Entonces, eso es importante, y la idea es de que este trabajo multidisciplinario es la única forma de avanzar en ciencia. Es decir, en la ciencia psicológica, porque estamos acostumbrados nosotros los psicólogos a que cada vez que construimos teorías, como por ejemplo la de Richard Lazarus, es la teoría transaccional del estrés, es un pedacito de la película, porque realmente el estrés no es un problema psicológico únicamente, es un problema psicológico, médico, y esto lo dijo Engel en 1977, el modelo biopsicosocial. Todo lo que son investigaciones tienen que hacerse con un modelo biopsicosocial, porque la mente está unida con el cuerpo. No le hagan caso a Descartes. El hombre estaba loco cuando dijo que la mente estaba acá y el cuerpo estaba acá, y le hizo el daño más grande que pudo a la ciencia. La realidad es de que la mente y el cuerpo están juntos y van de la mano como hermanos mellizos, y todo lo que sea investigaciones, si queremos entender realmente los factores reales, a los players de la enfermedad, sea cualquier fuere, tenemos que tomar en consideración factores psicológicos, factores ambientales, factores del entorno y factores biológicos, básicamente en el cerebro, que es donde todo el problema comienza. Si no estamos orientados a ese tipo de investigaciones, los resultados que encontremos van a ser no malos, pero simplemente parciales, limitados a una visión que no es la película completa. Lógicamente nosotros en nuestro laboratorio desde un comienzo tenemos la idea de que las cosas se hagan desde el punto de vista multidisciplinario, y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Yo estoy seguro que en el Perú esto se va a dar en algún momento, cuando se suelte un poquito el celo profesional y que haya más dinero, y ahora entiendo que CONCITEC está tratando de apoyar la investigación científica, y va a llegar a un momento en que los psicólogos y los médicos tienen que entender que el médico no puede hacer investigación sin tomar en consideración los factores psicológicos, es decir, trabajar con psicólogos. Y los psicólogos no pueden hacer investigación sin trabajar con personas que trabajan en el área de la salud, sean médicos, inmunólogos, biólogos, enfermeras y todo ello, ¿no? Es básicamente el mensaje que quiero dejar de este trabajo. Ok, Manolete. El tiempo nos gana y pues tenemos que ir cerrando el evento. No quiero dejar, sin embargo, dejar de agradecerte a ti, dejar de agradecer también a la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del departamento y a toda la gente que está detrás, dentro del departamento, ¿no? Tras bambalinas, que se dice cada vez que se organiza uno de estos eventos. También a Cecilia Chau, jefa de nuestro departamento, durante estos últimos 3 años. Ceci, no sé si quieres decir algunas palabras para despedir a Manolete. Sí, muchas gracias Lourdes, muchas gracias Manolete, realmente ha sido un placer escucharte y sobre todo redescubrir y aprender tanto sobre este tema que realmente inspira, seguir leyendo, seguir investigando y sobre todo comprometerte a seguir colaborando con nosotros, porque realmente eres muy didáctico, realmente te entendemos, lo explicas muy claro, temas que para nosotros los psicólogos o las psicólogas, ¿no? A veces es difícil de entender.
Te agradezco especialmente, Manolete, que te hayas tomado este espacio y para mí tiene mucho significado porque además de ser un profesional destacado, eres mi amigo, a quien aprecio y respeto muchísimo. Y que has aceptado justamente tener este tiempo con el cual cerramos un ciclo de conferencias de los jueves psicológicos de la comisión que menciona Lourdes, y cierra también con mi gestión como jefa de departamento, lo cual me hace doblemente feliz el cerrar contigo con un evento de alta calidad, como lo han sido los anteriores también. Agradecer especialmente a Gabriela Tábara, profesora tiempo completo del Departamento de Psicología, quien aceptó el reto, recién llegando a formar parte de este grupo de trabajo, y realmente ha logrado que estos eventos sean muy interesantes y una variedad de temas que nos han acompañado todo este 2020 a pesar de las circunstancias que vivimos, ¿no? Asimismo, quiero reconocer el trabajo del equipo del Departamento de Psicología, especialmente a Pilar y a Jocelyn, que están siempre allí preparando, ¿no? Ensayando y hacen que los eventos salgan muy bien. Y a todos los presentes también por escucharnos, por seguirnos, y los animo también a que sean amigos nuestros del Departamento de Psicología en Facebook. El 2020-21 vamos a continuar, cerramos aquí. Y bueno, les agradezco muchísimo también a la misma universidad por todas estas tecnologías que nos brindan, Lourdes, por tu tiempo. Y ha sido realmente un gusto, Manolete, poder cerrar contigo este año académico de Jueves Psicológicos. Muchas gracias, buenas noches con todos y todas.